Buenas noches con todos. Quiero agradecerles a todos la participación el día de hoy. Hoy vamos a continuar con las actividades programadas del Grupo de Estudio de Neoplasias Torácicas de la Sociedad Peruana de Oncología y eh, tenemos un tema bastante interesante a discutir el día de hoy. Vamos a hablar del enfoque multidisciplinario de las metástasis cerebrales en cáncer de pulmón. Primero quiero agradecer a la sociedad por brindarnos este espacio. También quiero agradecer a José Carlos Vélez Rosas de AstraZeneca y que a todo su equipo por permitirnos estar esta noche con un ponente de primer nivel. Definitivamente todos lo conocemos, el doctor Andrés Felipe Cardona. Es director de investigación, ciencia y educación del Centro de Investigación y Tratamiento del Cáncer. Luis Carlos Sarmiento Angulo, ubicado en Bogotá, en Colombia. Y bueno, es un excelente investigador, científico, un excelente oncólogo, conocido por todos nosotros. Y él nos va a presentar el enfoque clínico del manejo de las metástasis cerebrales en cáncer de pulmón. Y también vamos a tener la participación del doctor Omar Rosales. El doctor Omar Rosales es médico radiooncólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Es parte del grupo multidisciplinario de manejo de neoplasias torácicas del hospital y él nos va a hablar sobre las metástasis cerebrales o el manejo de radioterapia de las metástasis cerebrales. Y finalmente vamos a hacer una pequeña discusión con los temas que se toquen. Así que para no dilatar más el tiempo, doctor Cardona, buenas noches. Bienvenido a esta reunión y bueno, lo dejo para que nos pueda dar su charla. Gracias. Buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto poder acompañarles virtualmente y compartir con ustedes algunos conceptos alrededor de metástasis cerebrales en cáncer de pulmón. Permítanme, voy a compartir mi presentación y les pido por favor que me confirmen si se ve de forma correcta. ¿Se ve correctamente? Sí, solo póngalo en presentación, doctor. Ok, perfecto. Muy bien, ahí está en presentación. Pues muy bien, vamos a discutir algunas cosas sobre el tratamiento sistémico de las metástasis cerebrales en pacientes con cáncer de pulmón, específicamente de células no pequeñas, que digamos que es el grueso de la población de cara, que corresponde a poco más del 85% de la gran mayoría de los pacientes que tenemos oportunidad de ver de forma regular en nuestra práctica clínica habitual. Esto me han pedido que lo incluya porque haré mención a algunos medicamentos que no están en el vademecum habitual de nuestros países, pero que creo que vale la pena compartir de cara a que es un escenario médico donde pues la idea es que tengamos una discusión nutrida y enriquecida, especialmente alrededor de los pacientes que tienen enfermedad metastásica en el sistema nervioso central, que tienen adicionalmente o de forma complementaria drivers oncogénicos mayores o en su defecto que reciben inmunoterapia. Estos son mis conflictos de interés. En primera instancia, lo que vamos a hablar es cómo esto impacta de forma real a los pacientes con cáncer de pulmón y qué tan importante es para nosotros en la práctica clínica. Lo primero para mencionar, y si ustedes tienen la oportunidad de ver este par de estudios que claramente son clásicos en la actualidad, hay dos grandes motivos por los cuales ha habido una transformación significativa en el escenario alrededor de la recepción de información sobre el número de pacientes con metástasis cerebrales, en específico en cáncer de pulmón. Y si ustedes observan en la porción lateral derecha de la diapositiva, pues van a poder darse cuenta que teníamos hacia alrededor de la década de 1990 un uso etario con búsqueda de metástasis cerebrales en población de pacientes con cáncer de pulmón de alrededor del 10% para la introducción de la resonancia magnética. No obstante, hacia el año 2006, entre el 2004 y 2006, cuando empezó a utilizarse de forma generalizada el grupo de inhibidores de tirosinquinasa dirigidos específicamente contra el EGFR, pues ese incremento se dio hasta un 64%. Y eso claramente tiene que ver también con las modificaciones respecto de la posibilidad de encontrar enfermedad cerebral o leptomeningia, particularmente en la población de pacientes con mutaciones como EGFR-ALK. Lo que ustedes observan aquí es en el tiempo la posibilidad de
mortalidad acumulada específicamente en meses después del momento del diagnóstico y el inicio, relacionada particularmente con la presentación de enfermedad cerebral. Si ustedes observan, hace más o menos unos 8 años esa posibilidad al año era alrededor del 34% y al quinto año era más o menos alrededor del 53%. Lo que quiere decir que hay una relación intrínseca y directa, proporcional, entre el diagnóstico de la enfermedad cerebral y adicionalmente la presentación de la declinación funcional y adicionalmente de la posibilidad de muerte en los pacientes con cáncer de pulmón. Y si nosotros vemos la posibilidad de encontrar o la probabilidad de encontrar metástasis cerebrales en los pacientes con diferentes patologías y adicionalmente en escenarios disímiles, pues pueden darse cuenta que cáncer de pulmón sin lugar a dudas sigue siendo el primer escenario, seguido de cerca por cáncer de seno y adicionalmente por melanoma, que es lo que ustedes ya saben en el contexto de lo que hoy en día vivimos. Si sumamos a ambos escenarios, pues más o menos cerca del 40% o incluso en algunas series hasta el 50% de las metástasis son o sincrónicas o metacrónicas y están relacionadas de forma regular con el contexto de la enfermedad por cáncer de pulmón. Y adicionalmente el tiempo en mediana al momento del diagnóstico pues es más o menos alrededor de 11 meses. Lo otro es que cerca del 50% de los pacientes con enfermedad, en este caso con cáncer de pulmón, suelen tener de forma significativa un deterioro funcional medido por los scores habituales de calidad de vida. Y si vamos al Bartel o vamos de forma regular a la notación, como lo que vemos en el Mini-Mental Score, pues de forma regular esa alteración puede verse hasta cerca del 70% de los pacientes. Lo otro que hemos podido ver de forma regular es la modificación en la clasificación y estratificación de las metástasis cerebrales. Para todos ustedes, este es un estudio también clásico, es el estudio Spertuto, publicado en JAMA Oncology en el 2016, donde se hizo una modificación respecto de la tipificación del GPA en una población bastante grande de pacientes, en este caso poco más de 2.100, y como ustedes se dan cuenta, pues hay claras diferencias respecto de la estratificación del GPA específicamente para la supervivencia posible. En aquellos pacientes que tienen un GPA más bajo, pues de forma regular suelen tener una mejor probabilidad de supervivencia global que alcanza incluso los 46.8 meses. ¿Qué es importante en este escenario? Que en los pacientes que tienen, a través de la modificación del nuevo Long Mode GPA, pues en quienes tienen metástasis cerebrales relacionadas con la presentación específica de drivers oncogénicos, la posibilidad de supervivencia órgano específica y de supervivencia global, a pesar de tener enfermedad leptomeningia y cerebral, es mucho mayor. Es importante para nosotros también respecto del screening y del manejo que hacemos en los pacientes con cáncer de pulmón. Una de las enormes preocupaciones es que el porcentaje de screening sobre metástasis cerebrales al momento del diagnóstico en este escenario sigue siendo bajo. Si ustedes observan en esta encuesta que hizo Levy y publicó en el European Journal of Cancer en 2018, solamente la tercera parte de los pacientes suelen tener específicamente una notación para búsqueda particular de enfermedad metastásica cerebral. Y si vamos a los pacientes con enfermedad en estado 4, pues ese porcentaje se incrementa hasta un 43%, pero sigue habiendo de forma regular un porcentaje muy significativo de pacientes que o no tienen una evaluación imaginológica basal a nivel del sistema nervioso central o tienen imágenes subóptimas, particularmente TACs sin contraste o resonancias con 1.5 Tesla sin contraste. La otra cosa es que si vemos la posibilidad de elegibilidad de los pacientes respecto de el hecho de practicar radiocirugía estereotáctica fraccionada cerebral, pues al momento del diagnóstico, incluso con más de 4 lesiones, cerca del 30% de los pacientes podrían ser candidatos. Y la otra cosa importante es que por debajo de ese número de lesiones, hasta un 60% de los pacientes pueden ser candidatos sin lugar a dudas. Y en el caso de aquellos sujetos que tienen drivers oncogénicos y hasta 5 lesiones sin evidencia de sintomatología neurológica basal, pues la posibilidad de control sistémico puede llegar a ser tan alto como el 80%. O sea, es un contexto completamente diferente, es una enfermedad diferente y sin lugar a dudas, a pesar de tener enfermedad cerebral, la perspectiva respecto del pronóstico de la enfermedad es también completamente opuesta. La Sociedad de Neurooncología en el año 2017 sacó unas guías específicas a la europea para tratar de tipificar cuáles pacientes pueden ser candidatos o no o elegibles para realizar radiocirugía estereotáctica fraccionada. Y digamos que hay unas notaciones que son relativamente sencillas de discriminar y que seguramente tendremos oportunidad de discutir con el conjunto de radioterapia.
Si ustedes observan, los pacientes con una sola metástasis cerebral que sea potencialmente resecable en un área no elocuente a nivel del sistema nervioso central y que no tengan comorbilidad, que se encuentren en un centro de experiencia, pues pueden ser candidatos a resección quirúrgica o radiocirugía, o en su defecto resección quirúrgica y posteriormente radiocirugía sobre la cavidad. Para ese escenario, volumétricamente, la lesión debe tener menos de 20 centímetros cúbicos en sumatoria entre 1 y 4 lesiones cerebrales. O la lesión máxima debe tener menos de 3 centímetros en área. Si el paciente tiene enfermedad oligometastásica, en este caso sincrónica, o oligorecurrente, en este caso metacrónica, pues las lesiones podrían ser potencialmente tratables con radiocirugía de base, específicamente si tenemos menos de 4 lesiones. Aquí la discusión se ha ido haciendo mucho más amplia. En mi experiencia incluso podemos ir por radioterapia dependiendo del volumen y de la sumatoria del volumen de las lesiones hasta 10 lesiones. Me explico, si tenemos lesiones que no sean tan profundas, que sean pequeñas y donde la sumatoria esté por debajo de esos 20 centímetros cúbicos, pues de forma regular podemos ser incluso un poco más agresivos. O como tenemos la posibilidad de comentarlo más adelante, pues hay varias posibilidades adicionales. Una, hago el diagnóstico de un paciente con una mutación del EGFR, en este caso una de lesión del exón 19, tiene 5 lesiones o 6 lesiones, 2 de ellas son dominantes, una mide 3 centímetros, está en área elocuente y la otra mide 2 centímetros. Pues si tengo acceso a osimertinib, utilizo osimertinib y la mejor posibilidad probablemente sea hacer radiocirugía estereotáctica fraccionada sobre la lesión que es sintomática, esperar 8 semanas a 12 semanas de tratamiento y luego hacer radiocirugía sobre la enfermedad oligoresidual, que es perfectamente funcional. Y así evitamos en lo posible la radioterapia craneal, de cara a que la gran mayoría de estos pacientes de forma regular serán candidatos a tener una larga supervivencia global y de forma regular un mejor control de la enfermedad. ¿Cuándo consideramos la radioterapia craneal de forma usual, digamos, de entrada? En los pacientes con enfermedad sintomática, una escala funcional que normalmente no es la mejor, usualmente en un GPA donde no tenemos la posibilidad de utilizar drivers oncogénicos como primera elección. Digamos que hay una gran duda alrededor del papel posible de la inmunoterapia y ya mostraremos algunos datos que sin lugar a dudas tienen la posibilidad de generar controversia. Especialmente si son lesiones grandes, si varias de esas lesiones se encuentran en áreas elocuentes y si al menos 2 o más de las lesiones tienen más de 2 centímetros en tamaño global. Esa es más o menos la consideración significativa. ¿Qué podemos decir de inmunoterapia y el microambiente que normalmente se da dentro de las metástasis cerebrales? Esta es una revisión bellísima que se publicó en Cancer Cell por allá en el 2017. Una de las cosas importantes para mencionar es que hay una relación intrínseca en ese microambiente tumoral que se da específicamente a nivel de la microglia y de los macrófagos, en este caso en su gran mayoría M2 y adicionalmente con los astrocitos. Resulta que las metástasis cerebrales causan una anormalidad en la conformación de la barrera hematotumoral y hematocerebral a nivel del sistema nervioso central. Normalmente hay una circulación de neutrófilos, hay una capacidad intrínseca de presentación de antígenos tumorales a través de células dendríticas que se encuentran en el sistema nervioso central o que migran a nivel de los ganglios del cuello al sistema nervioso central y que a través del contacto regular a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que está sobreexpresado en más del 30% de los pacientes con cáncer de pulmón, usualmente hacen que tengamos la posibilidad de que haya un contacto intrínseco con la presentación. La otra es que las metástasis cerebrales no son iguales a los primarios. Este es un estudio bellísimo también presentado por Brastianos hace algún tiempo. Si ustedes observan aquí es simplemente el ejemplo de un paciente con una alteración en NER2, el primario y la metástasis cerebral, pero una de las cosas importantes en las metástasis cerebrales es que de forma regular se presentan múltiples alteraciones por subclonalidad y la gran mayoría de esas alteraciones, si ustedes ven aquí en este caso, en el escenario de un cáncer de ovario, pues se dan múltiples modificaciones, usualmente ramas abajo, y la gran mayoría de ellos presentan heterogeneidad intratumoral e intertemporal dentro de las metástasis. Eso un poco más del 50% de los pacientes. ¿Qué ocurre con la expresión de PDL1 en los pacientes con metástasis cerebrales y cáncer de pulmón? Si ustedes observan en estos estudios, queda claro que los pacientes a nivel del primario suelen tener una expresión usualmente mayor de PDL1, hasta en el 44% de los casos, que suele disminuir en este caso a la metástasis cerebral hasta un 33%, pero con una relación completamente invertida respecto al TMB.
usualmente por alteraciones subclonales y la gran mayoría en su caso por indels. Si ustedes observan el TMB del primario, aquí en este caso era de 12.5 megapar de bases, y en el caso de la metástasis cerebral, pues había un incremento casi al doble del TMB, lo que hace que probablemente haya una respuesta relacionada claramente con la posibilidad de utilizar de entrada la inmunoterapia en el escenario de pacientes con enfermedad metastásica cerebral, y una concordancia relacional cercana al 90%. Lo que podemos saber dentro del efecto básico es que los pacientes que reciben esteroides, que suele ser un porcentaje significativo, especialmente si hay sintomatología neurológica, cerca de un 40 o 50%, es que afecta la supervivencia libre de progresión organoespecífica y la supervivencia global en aquellos pacientes con enfermedad metastásica cerebral. O sea que claramente el uso de una dosis por encima de 10 miligramos de prednisolona o sus equivalentes, pues afecta la posibilidad de una mejor respuesta a la inmunoterapia en términos generales. ¿Funciona la inmunoterapia en las metástasis cerebrales? La respuesta es claramente sí. Ya vamos a ver la evidencia que nos lo demuestra. Si ustedes observan, aquí están los primeros datos presentados por Janasco 2016 por Goldberg, poblaciones pequeñas, pacientes seleccionados únicamente con enfermedad cerebral, en este caso melanomas y cáncer de pulmón. La presentación de enfermedad cerebral con una tasa de respuesta órgano específica intracraneal del 30%, una supervivencia libre de progresión órgano específica, en este caso intracraneal, de 10.7 meses y una supervivencia global a 2 años del 30%. Un ejemplo más o menos similar respecto de una población pequeña de 42 sujetos tratados específicamente dentro de los estudios 017 y 057. ¿Qué podemos decir de algunos de los estudios que clásicamente estamos acostumbrados a ver con inmunoterapia? Pues en el 024, que la población de pacientes incluidos con metástasis cerebrales fue muy pequeño y no se encontró un beneficio claro respecto de la administración del pembrolizumab, claramente pues en un escenario que es favorable por la notación de alta expresión del PDL1. Sin embargo, en el 189, si ustedes observan, la población fue de 108 pacientes con metástasis cerebrales y claramente los datos favorecen la intervención con una reducción del riesgo, en este caso de progresión de la enfermedad a nivel intracraneal, de casi el 64%. En segunda línea también hay beneficio. Una población pequeña respecto de la intervención, en este caso los datos de Lowe, cada vez se utiliza menos la inmunoterapia en segunda línea como etario único, o sea, como monoagente. Veremos la transición a las combinaciones en aquellos pacientes que tuvieron beneficio en primera línea sin lugar a dudas, y como ustedes observan hay una reducción del riesgo de progresión de la enfermedad, específicamente órgano particular en el sistema nervioso central, con la administración en este caso de la atezolizumab, que es del 43%. Y vamos a las grandes series. Si ustedes observan, aquí hay dos grandes publicaciones, la de Lucio Crino y adicionalmente la de Jean Molinier, publicados en el 2017 ambas. La primera con 902 pacientes, de ellos 197 con enfermedad metastásica cerebral, y en el caso de la contraparte italiana, 1588 con 409 pacientes con enfermedad metastásica cerebral. ¿Qué pasa si utilizamos inmunoterapia? Pues que la gran mayoría de los pacientes suelen tener control de la enfermedad, si ustedes observan a nivel cerebral, cerca del 40%. La tasa de respuesta es más o menos alrededor de un 15-20% entre los dos escenarios y hay un impacto positivo respecto de la supervivencia global, a pesar de que los pacientes de forma regular con enfermedad metastásica cerebral suelen tener un peor pronóstico. Este es otro de los estudios más representativos, publicado y presentado por Lisa Hendricks hace más o menos alrededor de un año en ESMO. Una de las cosas interesantes es poder decir esto que ustedes observan en la porción inferior y que estoy tratando de resaltar, en los pacientes tratados en el Gustave Roussy, todos con enfermedad a nivel del pulmón y con enfermedad cerebral en un porcentaje significativo, en este caso 137 sujetos que corresponden al 28% de lo explorado en los estudios. Y una de las cosas interesantes es poder decir esto que ustedes observan. Fíjense que el 40% de los pacientes no se irradiaron de base, probablemente por la ausencia de síntomas, que es una de las cosas importantes, o por enfermedad no tan significativa y probablemente milimétrica, independientemente del número de lesiones. Fíjense que de entrada solamente la tercera parte de los pacientes recibió radioterapia craneal y la tercera parte en contraposición recibió radiocirugía estereotáctica fraccionada. Y si ustedes se dan cuenta, respecto del control de la enfermedad, tempranamente con el uso de la inmunoterapia, adicionalmente de la radioterapia, especialmente de la radiocirugía, se logró un control en más del 50% de la población. Este es uno de los estudios clásicos, tal vez para demostrar el efecto terapéutico positivo de la inmuno. Georgina Long, por allá hacia el 2018, presentó en Lancet Oncology este estudio únicamente para pacientes con melanoma
lesiones mayores de 5 milímetros y menores de 40 milímetros, tratados en 3 grupos diferentes, que ustedes observan en este caso IPI-NIVO, en contraposición NIVO y adicionalmente en aquellos pacientes que hubieran recibido previamente tratamiento y que tuvieran componente sintomático, una población pequeña, nivolumab en su mismo efecto. Para todos los pacientes, una tasa de control intracraneal del 42% con inmunoterapia, en aquellos pacientes naïve hasta un 50%, y si ustedes observan en la cohorte B, 20 y 21%. De cara al uso de la inmunoterapia en primera línea, el uso de la combinación, en este caso con ipi-nivo, pues demostró superioridad. Respecto de la supervivencia libre de progresión, pues claramente a nivel intracraneal, diferencias a favor en este caso del ipi-nivo, con una supervivencia libre de progresión que es el doble respecto de los dos grupos, en contraposición y adicionalmente una tasa de control de la enfermedad a los 6 meses del 46, 28 y 13% para los 3 subsegmentos etarios. Tal vez uno de los estudios más importantes, diría yo, de este año es este, un estudio planteado específicamente por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón y patrocinado por Roche, es el ATESO-BRAIN. Para quienes tuvieron la oportunidad de verlo, se presentó en el ASCO hace un par de meses y si ustedes observan, pues el diagnóstico es, la distribución del estudio es muy sencilla. Es un estudio donde se incluyeron pacientes negativos para EGFR-ALK con cualquier grado de expresión de PDL1 a recibir carboplatino más pemetrexed más atezolizumab por 4 a 6 ciclos y en contraposición el pemetrexed y el atezolizumab hasta el control de la enfermedad después de haber terminado la inducción. ¿Cuál es la característica? Ninguno de estos pacientes con enfermedad metastásica cerebral asintomática recibió radioterapia, sino que todos fueron tratados únicamente de forma sistémica. Fíjense lo que ocurrió a nivel del RANO-BM. El RANO es la cuantificación para ver el grado de respuesta, BM, metástasis cerebrales. Fíjense que la gran mayoría de los pacientes lograron de forma regular o estabilidad de la enfermedad o respuesta de la enfermedad, con un orden de control de enfermedad órgano específico a nivel sistémico, intracraneal y supervivencia global, todo muy similar a lo que conocemos hoy en día respecto de las intervenciones para pacientes sin enfermedad cerebral. Lo que quiere decir que claramente un estudio diseñado para ver el efecto terapéutico de la terapia sistémica con quimio más inmuno demuestra efectividad terapéutica positiva con un adecuado control de la enfermedad. ¿Qué podemos decir de la seguridad? Otra de las características importantes es el temor a la radionecrosis. Entonces, la inmunoterapia aumenta el riesgo de radionecrosis. ¿Será que estos pacientes pueden tener más radionecrosis con el uso de la radiocirugía, digamos, o de la radioterapia intracraneal? Pues ya tenemos suficiente información alrededor de esto también. Si ustedes observan aquí hay la unión de 843 pacientes, en este caso un número significativo de pacientes sin metástasis cerebrales y otro con metástasis cerebrales, y respecto a la presentación de efectos adversos relacionados con inmunoterapia, muy homogéneo entre los dos estratos. Este específico para pembrolizumab en pacientes con enfermedad cerebral, si ustedes observan lo importante tal vez está respecto de la alteración de la cognición, hasta un 6% en grado 1, 2, pero sin ninguna alteración grado 3 y 4, que es tal vez lo más significativo respecto a ese comportamiento. ¿Cuál es el mejor momento para administrar la radioterapia en los pacientes que tienen metástasis cerebrales asintomáticas, digámoslo en este escenario, porque es el grueso de esa población que se ha incluido en los estudios de forma regular y real y adicionalmente que reciben inmunoterapia? Pues hay varias cosas que mencionar de eso. Ustedes saben muy bien que la radioterapia genera un gatillo significativo que desencadena una mayor cantidad de presentación de epitopos-tumorales a nivel del sistema nervioso central y que esa presentación de epitopos-tumorales, además de la disrupción de la barrera hematoencefálica, pues hace que haya una mejor migración linfocitaria y esos linfocitos efectores, CD3 y CD8 particularmente, tienen una mayor capacidad de infiltración y adicionalmente por la modificación que se da de forma regular en el PDL1 y como ya lo mostraba en el TMB a nivel de las metástasis cerebrales. Depende mucho del formato de administración y cada vez tenemos más información de que el uso de la radiocirugía pues permite de forma regular una mayor posibilidad de tener una expresión más alta de PDL1 y adicionalmente una mayor posibilidad de liberación de epitopos tumorales, y eso a partir de modelos murinos como el que ustedes ven aquí, pero también en pacientes que han sido resecados de metástasis cerebrales y que posteriormente van a tratamiento con radiocirugía estereotáctica fraccionada sobre la cavidad. Algunos datos adicionales: el Pacific parece tener un efecto preventivo. Si ustedes observan a nivel de el desarrollo de enfermedad cerebral,
el porcentaje en placebo, 11%, y 5.5% para la presentación a 4 años hecho por Antonia. Y si ustedes ven, pues es un 50% de reducción del riesgo específicamente de enfermedad cerebral con el uso de la inmunoterapia. O sea que podría haber un efecto neuroprotector en ese escenario particular. ¿Y qué ocurre con la eficacia terapéutica de la radioterapia y la administración de la inmuno, como lo habíamos visto previamente? Pues todos ustedes recordarán la presentación de este análisis de Shaberian en Lancet Oncology 2017 para la supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Los pacientes que recibieron radioterapia pues tuvieron un beneficio. El momento óptimo de la administración, pues si ustedes observan, el mejor momento respecto de los desenlaces tienen que ver con la administración posterior o concurrente con la radiocirugía cerebral en este caso. Si la administración de la inmunoterapia es previa a la ejecución de la radiocirugía, pues los pacientes suelen tener de forma regular una disminución significativa en la posibilidad de control de la enfermedad intracraneal. Ahora, la pregunta del millón es, ¿podemos tener un mejor desenlace si hacemos el tratamiento en diferentes escenarios? Este estudio publicado por Chen y colaboradores, un grupo significativo de pacientes, si ustedes observan, aquellos que recibieron únicamente radiocirugía, aquellos que no recibieron radiocirugía de forma concurrente con los inhibidores de punto de chequeo y adicionalmente aquellos que recibieron de forma concurrente con el inhibidor, pues una de las cosas importantes es ver que el mejor desenlace se dio con aquellos que recibieron de forma concurrente, con un incremento no significativo en el riesgo de radionecrosis, que fue únicamente del 3% y sin variación en la presentación de los efectos adversos inmunomediados. En aquellos pacientes que recibieron SBRT en algún otro sitio y que tuvieron beneficio respecto de la administración, específicamente por presentación de efecto abscopal a nivel del sistema nervioso central, o que recibieron radioterapia y tuvieron abscopal a nivel del sistema corporal, pues esa posibilidad es más o menos alrededor del 27%, y especialmente para aquellos pacientes que tienen enfermedad cerebral en algún escenario. Y pues claramente, como tenemos un segmento de pacientes largos supervivientes, es preferible tratar de evitar en lo posible la ejecución de la radioterapia craneal, excepto que sea una necesidad perentoria. Específicamente, pues por los datos que tenemos en la actualidad, más o menos alrededor del 30% de los pacientes tienen posibilidad de estar vivos a los 60 meses de seguimiento. ¿Qué podemos decir respecto de la posibilidad de resistencia y lo que podemos hablar de el escenario de los oligoprogresores a nivel del sistema nervioso central? Pues se mantiene el mismo beneficio para los pacientes que tienen específicamente el uso de inmunoterapia. Y radionecrosis, pues si ustedes observan, aquí está el riesgo de administrar inmunoterapia al mismo tiempo que se hace la radioterapia craneal, el riesgo para la radiocirugía versus la radioterapia holocraneal en presentación de síntomas. Fíjense que la presentación de síntomas es mucho mayor con la radioterapia holocraneal, y si ustedes observan la presentación de daño sintomático relacionado con el hecho de la radioterapia, pues es ligeramente superior para la radiocirugía, especialmente si hay cambios significativos en áreas elocuentes, que es una de las consideraciones a tener en cuenta. La radionecrosis podría llegar a ser tan alta como el 21%, que es más o menos lo que vemos de forma regular en los pacientes que tienen, digamos, primarios cerebrales, o sea, glioblastoma o gliomas de alto grado en términos generales. Y si ustedes se dan cuenta, sin inmunoterapia, pues hay un riesgo que es menor de tener radionecrosis versus con inmunoterapia, donde ese riesgo aumenta de forma significativa, como se mostró en este estudio publicado en el 2018. ¿Cómo evaluamos la respuesta? Que es otro de los puntos significativos a tener en cuenta. Pues utilizando específicamente el RANO-VM, lo ideal es tener un grupo de neuroradiólogos que tengan entrenamiento particular. Es difícil diferenciar entre lo que es enfermedad, lo que es radionecrosis y lo que pueden ser cambios relacionados a progresión de la enfermedad y a radionecrosis adicionalmente. Muchas veces tenemos que utilizar técnicas avanzadas de resonancia. Entonces, perfusión, espectroscopia, o la fusión de resonancias más PET con FLT, o PET con FET, o PET con DOPA, que son cosas que utilizamos en la actualidad para poder hacer diagnóstico diferencial. Y el RANO, específicamente para metástasis cerebrales, utilizando incluso criterios particulares en especial para la tipificación. Si ustedes se dan cuenta, pues hay unas variaciones significativas, si hay cambios para la respuesta parcial superior o no al 30%, y si hay progresión de la enfermedad específicamente por un decrecimiento menor al 20%, perdón, por un aumento mayor del 20%, o si hay aparición de nuevas lesiones. ¿Qué podemos decir de metástasis cerebrales asociadas específicamente a drivers oncogénicos para finalizar? Pues si ustedes se dan cuenta, el cáncer de pulmón yo creo que se ha vuelto la enfermedad más compleja sin lugar a dudas.
en términos de la capacidad de lo que necesitamos para el diagnóstico en el mejor de los escenarios, en la extensión de las terapias blanco dirigidas que tenemos en la actualidad, en el mejor de los escenarios. En América Latina pues claramente hay restricciones, pero pues este sería más o menos lo que se vive hoy en día en los Estados Unidos en cuanto a distribución y adicionalmente en posibilidades terapéuticas en grueso para los diferentes pacientes. Tal vez lo más importante que podemos decir de esto es qué ha pasado con la transformación en el pasado, presente y futuro respecto a la posibilidad de supervivencia a largo plazo. Ustedes ven cuando se hizo la clasificación del TNM con la última modificación de Goldstraw, específicamente para el 2015, si ustedes observan los pacientes que tienen metástasis M1C, pues tenían una supervivencia a los 4 años, en este caso, que de forma regular era inferior al 10%. ¿Qué hemos aprendido? Pues que los pacientes ALK tienen una supervivencia de 60 meses, probablemente alrededor del 60%, especialmente si han utilizado 2 o más inhibidores de tirosina quinasa en secuencia. Los pacientes ROS1, 48%, 60 meses, y los pacientes BRAF V600 hasta un 22%, alrededor de los 60 meses en la misma distribución. Lo mismo, ha cambiado también la incidencia de pacientes con metástasis cerebrales. Si ustedes observan, la posibilidad para ROS1 es 36%, para LK 34%, para EGFR 28%, para KRAS 28%, para BRAF 19% y para el resto de los drivers más o menos alrededor del 22%. Y el efecto acumulativo del riesgo específico para tener el desarrollo de enfermedad metastásica cerebral, pues en los EGFR positivos, como ustedes observan, si vemos en meses, pues llega a ser tan alto como 71% después de 5 años de historia natural de la enfermedad. Esto fue lo que yo les mostré previamente de las modificaciones del Long MOL-GPA para modificar los estratos. Recuerden que hoy en día no podemos hablar del RPG o del RPA específico sin tener en cuenta, en particular en los pacientes con cáncer de pulmón, la tipificación molecular, porque es muy importante para poder subestratificar las poblaciones. Y si ustedes observan, pues tenemos adicionalmente diferentes medicamentos con diferentes concentraciones en el sistema nervioso central cuantificados, en este caso a nivel del líquido cefalorraquídeo. El osimertinib, digamos. Entonces, la penetración a nivel del sistema nervioso central, si hablamos específicamente de 25 miligramos por kilogramos base, o sea, 160 miligramos administrado la dosis alta, o de 80 miligramos, pues más o menos es alrededor de entre un 30 y 50%. Si vemos específicamente para el erlotinib, entonces 2.8 a 5.1. Si vemos altas dosis de erlotinib con 1.500 miligramos semanales, 1.2, y así sucesivamente para el resto de los medicamentos. Simplemente para que ustedes vean respecto de lo que ocurre con los pacientes ALK, con criso 0.26%, que es muy bajo, especialmente por bombas de flujo que excluyen, pero si ustedes ven específicamente para el lectinib o el lorla, pues esa posibilidad llega a ser tan alta como el 80% en cuestión. Simplemente para mencionar, pues en los pacientes EGFR positivos, la mejor opción sin lugar a dudas es el osimertinib. En los pacientes ALK positivos, la mejor opción es alectinib, brigatinib y lorlatinib, que es tal vez lo más significativo. ¿Qué podemos decir de los pacientes incluidos en experimentos clínicos? Pues que claramente se excluyen en su gran mayoría. La gran mayoría de ellos cuando tienen enfermedad no tratada y controlada, que es una de las cuestiones significativas para limitar el contexto de lo que ocurre. ¿Y qué datos tenemos hoy en día respecto de la posibilidad de control de la enfermedad alrededor de todos estos drivers, particularmente de los estudios grandes? Pues lo que ustedes ven, que no está resaltado, es específicamente para aquellos que ya tienen información. Entonces, NTRK, RED, ROS, MET, ALK, KRAS y EGFR. ¿Y cuáles no tenemos información todavía? Pues en particular alrededor de las inserciones del exón 20, que la información está en desarrollo, particularmente con la combinación de abimantamab más lazertinib o del mobocertinib, que ya tenemos algo de datos específicamente a nivel del sistema nervioso central. La heterogeneidad, particularmente a nivel del sistema nervioso central, lo que ya habíamos hablado, progresión por subclonalidad. Si ustedes se dan cuenta, en las metástasis cerebrales incluso grandes variaciones específicas alrededor de otras mutaciones que muchas veces tienen que ver con resistencia, Notch, P53, MYC y KIT, en este caso particular específicamente para ver, y la heterogeneidad que puede llegar a ser tan alta como un 53%, con discordancia respecto de la presentación de algunas de las alteraciones como la translocación de ALK, que puede llegar a ser tan elevada como más del 90%. ¿Qué podemos decir del riesgo con las conmutaciones? Pues específicamente, si hablamos de ALK y de EGFR, en ALK sabemos que las alteraciones por pérdida de CDKN2A y 2D
influyen sobre la posibilidad de resistencia a los medicamentos de segunda y tercera generación y adicionalmente sobre un mayor riesgo de creación de metástasis cerebrales. Y lo mismo ocurre para el EGFR, particularmente con la presentación de alteraciones en RB1 y adicionalmente en P53. Si vemos, aquí está toda la posibilidad de respuesta de la enfermedad cerebral para los medicamentos grandes. Entonces, GFR, lo más interesante, fíjense lo que ocurre en la tasa de control de enfermedad intracraneal con el OSI, primera línea claramente indicada, 91%. Si vemos respecto a lo que ocurre particularmente para LK, pues fíjense para el Crown, que tiene un poquito más que lo que ya sabíamos del ALEX, 79 y 82%. Si vemos para el ROS1, primera línea para pacientes con enfermedad cerebral o sin ella hoy en día en el mejor de los escenarios como Estados Unidos, pues específicamente el uso del entrectinib. Para RET, para el cetinib 56% y el selpercatinib 82% en enfermedad cerebral. Para MET, TEPO y capmatinib 71 y 54%. Y para NTRK, el entrectinib o el larotrectinib alrededor de un 60%. ¿Qué podemos decir de hacer realmente al momento del diagnóstico o tratamiento con radioterapia? ¿Es o no es necesario? Que es una de las cosas importantes y tal vez en esta diapositiva podríamos resumir el grueso para los drivers oncogénicos. Si ustedes observan con tasas de respuesta tan significativa alrededor del escenario de utilizar osimertinib o alectinib, fíjense en las curvas que queda claro que los pacientes pueden diferir sin ningún problema por probabilidad de progresión de la enfermedad, la radioterapia. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Iniciar el inhibidor y esperar al menos 8 a 12 semanas para poder ver si el paciente realmente requiere la radiación. Si tenemos, por decir algo, 10 metástasis, de las cuales 2 son críticas por tamaño y por localización, pues probablemente lo ideal sea hacer radiocirugía estereotáctica fraccionada o gamma knife o cyberknife en cualquiera de esas 2 lesiones y el resto dejarlas en observación para una resonancia posterior después de haber iniciado la terapia blancodirigida. Y lo mismo ocurre para los pacientes ALK positivos. O sea que eso es muy importante. ¿Qué podemos decir de la comparación de recibir TKIs solos o recibir inhibidores de tirosina quinasa más radioterapia respecto del número de metástasis cerebrales? Y fíjense respecto de cada una de las posibilidades de tipificación EGFR y adicionalmente ALK. Si ustedes observan, la posibilidad del control de enfermedad es incluso mucho mejor utilizando únicamente el inhibidor. Y la gran mayoría de estos pacientes usualmente tienen incluso tasas de respuesta muy positivas hasta los 3 centímetros o hasta los 2 a 3 centímetros. ¿Dónde cambia todo? En pacientes con enfermedad mucho más voluminosa. En pacientes con más de 10 metástasis, sin lugar a dudas hay un cambio. En pacientes donde de forma regular tenemos enfermedad sintomática crítica. Entonces ahí sí hay diferencias importantes con el uso de la radioterapia. O en pacientes que están recibiendo esteroides con altos requerimientos, probablemente por una gran cantidad de edema que requieren un control sintomático a corto plazo. Lo que podemos decir, esto que yo les acabo de mostrar, una reducción muy significativa del riesgo, la tasa de respuesta intracraneal, específicamente con el uso del osimertinib, datos derivados del FLAURA, 91 versus 68%, en el caso del erlotinib o del gefitinib, y adicionalmente una supervivencia libre de progresión organoespecífica y adicionalmente una supervivencia, una incidencia en presentación de metástasis cerebrales claramente divergente para la administración de los osimertinib versus los inhibidores de primera generación. ¿Qué podemos decir alrededor de la presentación de la T790M? Si ustedes tienen mayor posibilidad de utilizar el OSI no en primera sino en segunda línea, pues los pacientes con T790M suelen tener mayor beneficio utilizando, en este caso, el uso de la terapia, especialmente en de lesiones del exón 19, con el inhibidor de tirosina quinasa y tal vez la combinación con el uso de la radioterapia, en este caso de la radiocirugía estereotáctica fraccionada más el inhibidor, específicamente con la L858R. Y la otra cosa es si cambiamos en alguna proporción con el uso de las dosis. Lo que ya les había dicho previamente, utilizando dosis mucho más altas, específicamente osimertinib, y fíjense que no hay claras diferencias, 80 miligramos es más que suficiente, y lo mismo sabemos del Bloom y del Aura, sin que haya diferencias significativas con dosis un poco más altas. Probablemente para enfermedad leptomeningia podría haber una diferencia significativa, especialmente si se combina la terapia con medicamentos como el bevacizumab. El alectinib en enfermedad sintomática con grandes metástasis, aquí simplemente un ejemplo, pero si ustedes ven las tasas de respuesta intracraneal para pacientes con enfermedad por encima de 2 centímetros, 73%, y la tasa de control de la enfermedad a nivel del sistema nervioso central hasta 20 meses.
Y en este caso, para pacientes que no tienen la posibilidad de tener enfermedad medible, 72 y 17.1 meses. Esto es simplemente para hacer un par de menciones alrededor de lo que ocurre con los hazard ratio para control de enfermedad metastásica en ALK. Tal vez lo más importante pues, son los datos del Crown, que relativamente recientes alrededor de la tasa de control, y pues evidentemente un poquitín de diferencia, como ya lo habíamos visto previamente con el alectinib. Aquí están los datos de control sin enfermedad metastásica cerebral y con enfermedad metastásica cerebral a los 4 años, pues claramente el beneficio sigue siendo muy significativo en el alectinib versus el crizotinib. Fíjense que aquí incluso el 50% de los pacientes suelen tener control de la enfermedad, y pues aquí específicamente hablando de la supervivencia libre de progresión y de la supervivencia global organo específica, pues con claras diferencias, hasta un 81% de control de la enfermedad en el sistema nervioso central, y adicionalmente a tasas de respuesta completa de 38 versus 5%. El alta 1 para el brigatinib, tasa de control de enfermedad específicamente órgano específica hasta el 71%, y lo mismo que ustedes observan aquí con enfermedad metastásica cerebral, claras diferencias alrededor del briga versus el criso, y lo mismo el crown, como ya les contaba, pues una línea prácticamente plana arriba para aquellos pacientes que reciben el Lorla versus el crizotinib en primera línea, y un hazard ratio que no habíamos tenido oportunidad de ver previamente, que se acerca incluso al 90% de reducción del riesgo. Y la supervivencia global órgano específica, a pesar del entrecruzamiento, pues sigue favoreciendo sin lugar a dudas la tendencia para el lorlatinib versus el crizotinib. El ROS, como ya les había mencionado, el mayor beneficio sin lugar a dudas está para el entrectinib, tasa de control de enfermedad a nivel del sistema nervioso central del 77%, y algunos datos parecidos pero no tan halagüeños, específicamente con el ceritinib y adicionalmente con el lorlatinib. Si ustedes ven, aquí están los datos agrupados para, en este caso, el entrectinib, tasas de respuesta organoespecíficas y adicionalmente a nivel del sistema nervioso central muy significativas, con una gran tasa de control específicamente a nivel del sistema nervioso central, que es muy superior a lo que conocíamos previamente con el criso. Con el repo, que es lo que viene en adelante, tasas de respuesta para aquellos pacientes tratados con múltiples escenarios terapéuticos previos, que siguen siendo muy halagüeños después de la progresión al entrectinib, hasta un 40-60% en global, y lo mismo con este nuevo medicamento que se llama taletrectinib, que viene hacia adelante igual, donde hay un muy buen control de la enfermedad a nivel del sistema nervioso central, incluso habiendo recibido previamente criso o entrectinib y adicionalmente repotrectinib en buena cantidad de los pacientes. Ustedes observan específicamente a nivel de los pacientes pretratados tasas de respuestas parciales que no son despreciables hasta en casi el 50% de la población. Pacientes con alteraciones en RET, pralsetinib, 33% de control de enfermedad por respuesta completa, y adicionalmente una tasa de control de la enfermedad global a nivel intracraneal de cerca del 60%. El selpercatinib un poco mejor, lo que ya les había mencionado previamente, 23% de respuestas completas, 59% de respuestas parciales, que es ligeramente superior a lo que ustedes acaban de ver con el pralsetinib, y un muy buen control de la enfermedad, incluso al año por encima del 55% respecto del control de la patología intracraneal. Con MET un poco superior para el TEPO respecto de lo que sabemos para el capmatinib, y todavía no tenemos datos congruentes específicamente para la bimantamab. Y para lo que sabemos específicamente del sotorasib y del adagrasib, pues tasas de control de la enfermedad del 37 y 45, y algunos casos reportados ya de control de la enfermedad a nivel intracraneal positivos para pacientes que específicamente están recibiendo sotorasib más que adagrasib en contexto. Para concluir, la incidencia de metástasis cerebrales claramente va en aumento, tiene que ver con un diagnóstico temprano relacionado específicamente con la ejecución de más resonancias y adicionalmente con una larga longevidad para los pacientes con cáncer de pulmón, ya sea que tengan o no tengan drivers oncogénicos. La inmunoterapia puede tener un efecto terapéutico positivo, se puede utilizar de forma concurrente con la radiocirugía con algo de seguridad y un incremento que es variable, pero digamos que aceptable respecto del riesgo de radionecrosis. VIDAR es concurrente o posterior, no antes de, y los criterios IRANO específicamente para metástasis cerebrales deberían ser el escenario ideal. Y en aquellos pacientes con inhibidores o candidatos a recibir inhibidores de tirosina quinasa, pues claramente es una población completamente diferente, donde la radioterapia se puede diferir, excepto que haya sintomatología con lesiones muy grandes, muchas lesiones, una volumetría en sumatoria superior a los 20 centímetros cúbicos, y adicionalmente pacientes que requieren un rápido control de los síntomas.
Probablemente el mejor de los escenarios sea en esa condición irradiar las lesiones más críticas, empezar el tratamiento sistémico y esperar para hacer las siguientes en una etapa posterior, que es parte de lo más importante. Y como les enseñé, la terapia sistémica es la clave para el control de la enfermedad cerebral hoy en día. Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas más adelante. Doctor Cardona, excelente presentación, bastante engloba, creo, gran parte de lo que vemos y del conocimiento que se tiene en cáncer de pulmón. Les hago la invitación a todos los participantes, todos los asistentes, por favor, si tienen preguntas, envíenlas al chat y podemos conversar sobre esas preguntas al finalizar las charlas. ¿Le parece, doctor Cardona, si dejamos la discusión para el final? Ahora hablemos Completamente de con acuerdo. Omar, si puedes compartirnos tu pantalla. El doctor Omar Rosales nos va a hablar sobre eh, cuál es el papel de la radioterapia en el manejo de las metástasis cerebrales en cáncer de pulmón. Omar, adelante. Buenas noches, ¿ahí me escuchan bien? ¿Se ve la Sí, pantalla? sí, se ve muy bien. Ok. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Oncología Médica por este tipo de reuniones. El tema que voy a presentarles es acerca del manejo o el rol de la radioterapia para las metástasis del sistema nervioso central por cáncer de pulmón, ¿no? Bueno, haciendo una breve introducción para plantearnos en el problema en el que estamos. Como sabemos, el cáncer de pulmón es una enfermedad heterogénea y las metástasis cerebrales son también un grupo de lesiones heterogéneas a nivel del sistema nervioso central. Se dice que entre el 20 y el 40% de los pacientes con cáncer en algún momento de su enfermedad van a tener metástasis cerebral. Esto juega un papel significativo en el impacto sobre la supervivencia y la calidad de vida. También sabemos que el cáncer de pulmón es el más común, que da lugar a la metástasis del sistema nervioso central, y de estos, los adenocarcinomas son los más frecuentes. También es importante recalcar que entre el 30 y 43% de las metástasis se manifiestan como metástasis únicas. Esto tiene un impacto directo en la supervivencia y sobre todo en el manejo con radioterapia, como vamos a ver más adelante. Hay factores de riesgo para el desarrollo de metástasis, como sabemos, a menor edad, mayor tamaño tumoral del primario, la presencia de embolia linfovascular o la presencia de ganglios positivos. Para el manejo de radioterapia es muy importante partir acerca de los pacientes, qué grado pronóstico tienen. No, ya los estudios del RTOG de 1997 habían visto o habían analizado unos factores pronósticos para catalogar a los pacientes en base a la supervivencia que tenían, si es que eran candidatos o no a recibir un tratamiento de radioterapia, en este caso radioterapia holocranial, radiocirugía o simplemente observación. Como vemos en ese tiempo, los factores se basaban básicamente en el estado funcional del paciente, si es que el tumor primario estaba controlado o si es que tenía o no metástasis extracraneales. Entonces, en base a un puntaje que se les asignaba de 0 a 1, podíamos tener 3 tipos funcionales de RPA. Con lo cual vemos que el RPA en la tabla a su mano derecha, que tiene una mejor supervivencia con respecto al de clase funcional número 3, ¿no? Más adelante se fue desarrollando otro tipo de factores pronósticos para medir la supervivencia en estos pacientes, para catalogar a los pacientes si eran o no tributarios de algún tipo de tratamiento radioterápico. Este estudio publicado en el 2008 cambia un poquito la graduación de este tipo de pacientes. Ya empiezan a tomar otros factores de riesgo como la edad, el estado funcional, el número de metástasis que se les asignaba, un puntaje de 0, 0,5 o 1, o si es que tenían la presencia o no de metástasis extracraneal. Incluso se subdesarrolló un índice específicamente para ver si estos pacientes eran tributarios o no de un tratamiento de radiocirugía, como vemos en la tabla de abajo.
Entonces, de acuerdo a eso, a mano derecha tenemos el cuadro donde podemos ver la supervivencia de estos pacientes y claramente vemos que los que tienen un mayor grupo, o sea, mayor número de grupo pronóstico, tenían una mejor supervivencia, ¿no? Más adelante, también en el 2012, se empezó a desarrollar unas tablas en las cuales ya se diferenciaba el tipo específico de cáncer. Para el cáncer de células no pequeñas de pulmón, vemos que la edad, el estado funcional, el número de metástasis y si es que la enfermedad estaba controlada o no fuera del cerebro, esto impactaba directamente en la supervivencia, como vemos en el cuadro de la derecha, ¿no? Y como ya nos había mencionado también el doctor Cardona, el 2016 hubo una actualización de este grupo pronóstico, en el cual ya tomamos en cuenta los marcadores moleculares, porque sabemos que estos son muy importantes para ver si es que hay o no hay un beneficio con respecto a los tratamientos que se le dan. Entonces vemos claramente en este cuadro que en base a estos nuevos factores pronósticos, sí hay un beneficio con respecto a si el paciente tenía o no esos marcadores tumorales positivos. Ha habido muchas guías americanas, europeas, que han tratado, como esta es una enfermedad heterogénea, que han tratado de ver y de clasificar a los pacientes y en base a un manejo multidisciplinario, ver cuál es la mejor estrategia de tratamiento para estos pacientes, ¿no? Las últimas guías que tenemos son esta de un consenso que hubo entre las sociedades de cirugía, oncología médica y radioterapia oncológica americana, que fue publicada en 2021, y más reciente una guía clínica publicada por la Sociedad de Radioterapia Americana este año, ¿no? Entonces se recalca nuevamente que el manejo multidisciplinario tiene que ser para todos estos pacientes. Tenemos 3 escenarios básicamente en este tipo de lesiones metastásicas. ¿A qué pacientes les podemos ofrecer radiocirugía cuando las metástasis no han sido resecadas? ¿A qué pacientes les podemos ofrecer radioterapia holocranial? ¿Y en qué casos después de una cirugía se les puede ofrecer o radiocirugía o radioterapia holocranial? Y finalmente un grupo más pequeño en los cuales se tiene planificado ya hacer una resección quirúrgica, pero por algún factor de riesgo, como la posibilidad de hacer metástasis de leptomeningia, o que las metástasis están localizadas en fosa posterior o que tienen un gran tamaño, también a esos pacientes se les puede ofrecer un tipo de radiocirugía preoperatoria. Probablemente este sea el grupo en el cual hay bastante evidencia con respecto al beneficio de la radiocirugía, con respecto a la supervivencia global, al control de enfermedad. Existen estos 3 ensayos clínicos randomizados que compararon la radiocirugía versus la radiocirugía seguida de radioterapia holocranial para pacientes con metástasis cerebral entre 1 a 4 y con un estado funcional de 0 a 2. Además, estos 2 ensayos que comparaban también la terapia local, es decir, o radiocirugía o cirugía versus la terapia local, que es lo anterior, con radioterapia holocranial, ¿no? Entonces, estos 5 ensayos en conjunto demostraron que aunque agregar radioterapia holocranial a la radiocirugía o cirugía, mejora el control intracraneal. Sin embargo, agregar esa radioterapia holocranial en términos de supervivencia no ofreció un beneficio claramente respecto a la radiocirugía, pero sí peores resultados neurocognitivos. Probablemente el grupo en el que actualmente es más controvertido el uso o no de la radiocirugía es en los pacientes que tienen un buen estado funcional y que además tienen 5 o 10 metástasis. En estos casos, condicionalmente, la radiocirugía está recomendada. Sobre todo los grupos asiáticos son los que han estudiado bastante este tipo de
de lesiones y su uso del gamma knife sobre todo para ver si se irradia o no a estos pacientes. Como vemos estos dos estudios publicados en 2014 y 2019, vemos a la derecha en el cuadro que los pacientes que tienen 2 o 4 metástasis versus los pacientes que tienen 5 o 10 metástasis, no hubo una diferencia significativa en términos de supervivencia global y tampoco en toxicidad. Entonces, con respecto a lo anterior, podemos decir que además de la supervivencia, no hubo diferencia respecto a la muerte neurológica, al deterioro de la función neurocognitiva, a la recurrencia local o a la aparición de nuevas lesiones, o incluso a los tratamientos de rescate, es decir, repetir radiocirugía o radioterapia holocraniana. Además, no hubo diferencia significativa entre los grupos de 2 a 4 metástasis versus 5 a 10 metástasis con respecto a las complicaciones relacionadas al tratamiento o a las complicaciones neurocognitivas, como habíamos dicho, medidos con un mini mental test. Además, este escenario de 5 a 10 metástasis fue validado ya para pacientes en edad avanzada, fue validado para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, e incluso fueron incluidos aquellos que recibieron inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico, como vamos a ver más adelante. Con respecto al punto, si los pacientes tenían o no cáncer de pulmón de células no pequeñas, en este análisis de subgrupos del grupo japonés, para ver si es que los pacientes se beneficiaban o no de la radiocirugía cuando tenían 2 o 4 versus 5 a 10 metástasis. Esto confirmó nuevamente que en términos de supervivencia general y los criterios de valoración secundaria, como las complicaciones posteriores a la radiocirugía, como la radionecrosis y la presencia de la función neurocognitiva, no estaba claramente diferente en ambos grupos. Y se fortalece más aún la hipótesis de la no inferioridad ya informada en grupos anteriores, ¿no? Con respecto a los tratamientos de 5 a 10 metástasis. Y el impacto del EGFR, vemos que en este estudio publicado en 2019 como seguimiento a largo plazo del estudio japonés, vemos que los pacientes que recibieron EGFR-TKI al mismo tiempo o después de la radiocirugía claramente tuvieron una mejor supervivencia a corto y mediano plazo, como podemos ver en el cuadro de la derecha. Sin embargo, a largo plazo vemos que las curvas se van acercando y se van pegando, ¿no? Pero no hubo diferencia en eficacia ni toxicidad del tratamiento con respecto a la radiocirugía en este tipo de pacientes. Igual en esta corte vemos que respecto a los pacientes que tienen 2 o 4 versus 5 a 15 metástasis, vemos con este cuadro a la derecha que los pacientes específicamente para cáncer de pulmón de células no pequeñas, la mediana de supervivencia era muy parecida, muy similar entre los pacientes. De este estudio de Yamamoto, esta actualización que se publicó en el 2020, nos hace notar que el tratamiento óptimo para pacientes con 5 o más metástasis sigue siendo controvertido debido a la falta de datos prospectivos aleatorios publicados en esta población de pacientes. ¿Y cuál es el impacto del EGFR para ver si es que los pacientes son o no candidatos a radiocirugía en el escenario de metástasis cerebral por cáncer de células no pequeñas? Como podemos ver en el cuadro, vemos que el uso de la radiocirugía para pacientes con metástasis de células no pequeñas, con EGFR mutado, tiene una relación directa en el riesgo-beneficio muy favorable en comparación a los no mutados. Se postula por tal que son potencialmente radiosensibles y a pesar de la impresionante actividad de los TKI en el sistema nervioso central, la radiocirugía siempre debe usarse cuando sea posible en combinación con los TKI para lograr un control óptimo del sistema nervioso central. Con respecto a la dosis y fraccionamiento de la radiocirugía, vemos acá algunos puntos importantes con respecto a los tamaños. Las metástasis cerebrales menores a 2 centímetros están fuertemente recomendadas la radiocirugía de fracción única con una dosis de 20 a 24 Grays.
Las metástasis entre 2 y 3 centímetros, condicionalmente se puede recomendar radiocirugía de fracción única en una dosis de 18 grays o radiocirugía multifracción en dosis de 27 en 3 o 35. Las metástasis cerebrales mayores a 3 centímetros se recomienda condicionalmente radiocirugía, pero una dosis multifracción entre 27 en 3 o 35. Y si se eligiera radiocirugía de una sola fracción, la dosis tiene que ser menor porque esto es proporcionalmente inverso al tamaño tumoral. Y las metástasis cerebrales mayores a 4 centímetros, se recomienda la cirugía de forma condicional y si no es factible, la radiocirugía multifracción o en algunos casos de fracción única con la dosis disminuida, como habíamos dicho, ¿no? Para tumores metastásicos en el sistema nervioso central mayores a 6 centímetros, se desaconseja el uso de la radiocirugía porque la posibilidad de radionecrosis es más alta, está directamente relacionada al tamaño del tumor. Lo que se postula para este tipo de lesiones es que la dosis o el volumen sumado de todas las lesiones a nivel cerebral, entre los 5 y 15 metástasis, no debe superar los 15 centímetros cúbicos actualmente. Acerca del uso de la radioterapia para las metástasis no resecadas, la radioterapia holocranial ha sido por décadas ampliamente recomendable para todos los pacientes que tenían metástasis cerebral. Sin embargo, datos actuales ya van desplazando la radioterapia holocranial por la radiocirugía porque en términos de control local son similares, pero en toxicidades neurocognitivas la radiocirugía de lejos lleva una ventaja, ¿no? También es necesario aclarar que la dosis de radioterapia holocranial, en caso de que se necesite utilizar en un paciente, la dosis estándar es de 30 grays en 10 sesiones. Ya muchos estudios también han demostrado que aumentar la dosis en radioterapia holocranial no tiene ningún impacto en la supervivencia y por el contrario trae más consecuencias a nivel neurocognitivo, incluso puede aumentar la posibilidad de hacer radionecrosis, aunque es mucho menor que una radiocirugía, ¿no? Y con la identificación de los drivers, como ya nos mencionaba el doctor Cardona, sobre todo en cáncer de pulmón, cáncer de mama o melanoma, el desarrollo de este tipo de terapias está desplazando un poco el papel de la radioterapia o la radiocirugía, pero esto debe ser sobre todo en pacientes muy seleccionados, ¿no? Para pacientes con pronóstico favorable, que tengan múltiples metástasis y que además se les recomiende la radioterapia, también está recomendado para estos pacientes que se les haga preservación del hipocampo y además se recomienda agregar memantina, como podemos ver las recomendaciones de múltiples estudios publicados. También es una opción para los pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas con estado funcional bajo, solo hacerles terapias en base a dexametasona y no el uso de radioterapia, porque en este estudio se ha visto que el control o en términos de supervivencia no hay un beneficio claro con respecto al uso o no de radioterapia. En este estudio utilizaron 20 grays en 5 sesiones. Sin embargo, los pacientes sintomáticos sí podrían beneficiarse de una radioterapia con dosis mucho más bajas, ¿no? Como esto del 20 grays en 5 sesiones. Y finalmente, el uso de la radiocirugía o la radioterapia holocranial para las metástasis resecadas o el uso de la radiocirugía para metástasis que se está planteando hacer una cirugía, ¿no? Entonces, con respecto a esto, vemos que para los pacientes que se les ha resecado ya una lesión, la radioterapia es altamente efectiva, tanto la radiocirugía como la radioterapia holocranial. Sin embargo, con respecto a las alteraciones neurocognitivas, siempre es preferible utilizar la radiocirugía. Y para los pacientes que tienen metástasis cerebrales que han sido resecadas, justamente lo que hablaba el doctor Cardona, que por un tamaño tumoral, por un efecto de masa,
pero que además tienen metástasis cerebrales adicionales, estos pacientes no debieran ir a radioterapia, sino se debiera preferir siempre la radiocirugía porque el control es similar y las alteraciones neurocognitivas, sobre todo, son mucho menores con la radiocirugía. Los grados de recomendaciones también son altos para este tipo de recomendaciones, ¿no? Y finalmente, para los pacientes en los cuales se está planeando una resección, la radiocirugía surge como una alternativa potencial con respecto a la radiocirugía postoperatoria. Entonces, la última guía del ASTRO de este año nos da un par de cuadros muy interesantes, que es para las metástasis cerebrales limitadas, en la cual, dependiendo del estado funcional, podemos ver si es que el paciente puede ser susceptible de recibir radiocirugía de dosis única o no, o si es que el paciente tiene un pobre estado funcional, ya se puede elegir todas las terapias sistémicas que nos ha hablado el doctor también. Y para las metástasis cerebrales extensas, como habíamos visto que era el caso de los pacientes en los cuales el uso de la radioterapia y la radiocirugía era más controvertido. Sin embargo, en estos cuadros podemos ver todavía que el uso de la radioterapia en sus diferentes modalidades, radiocirugía, radiocirugía de fracción única o multifracción y la radioterapia holocranial con preservación del hipocampo o con el uso de la memantina para disminuir la posibilidad de daño neurocognitivo, todavía es ampliamente usado, ¿no? Estamos ante una evolución grande con respecto a los equipos de radioterapia. Entonces, estos estudios todavía de radiocirugía para el manejo de estas lesiones, tanto prequirúrgicas como postquirúrgicas, y de acuerdo al número de metástasis, si es que son menos de 3, más de 4, más de 5, si es que se utiliza en pre o postquirúrgica, todavía tiene un tiempo para ver si es que el uso va a ser desplazado o no por otro tipo de terapias, ¿no? Gracias por su atención. Muchas gracias, Omar, por tu presentación. Bastante ilustrativa, la verdad. Ok, vamos a pasar ahora a la discusión. Si tienen preguntas, por favor, pueden enviarlas por el chat o podemos incluso encender su micro si es que quieren hacer las preguntas directamente a los ponentes. Doctor Cardona, Omar, si pueden encender su cámara para poder conversar unos minutos. Ok. Una consulta. Las guías en el momento del estadiaje de los pacientes con cáncer de pulmón no recomiendan hacer de manera regular estudios del sistema nervioso central a menos que haya sintomatología. Sin embargo, ya se ha comentado de manera recurrente la importancia de tener la información de las lesiones, de si es que existen lesiones cerebrales como un parámetro basal, porque no solo nos sirve para la posibilidad de uso de tratamientos que puedan tener efecto a nivel del sistema nervioso central, sino también nos sirve para saber si cuando este paciente progresa a nivel del sistema nervioso central, estamos ante una real resistencia al tratamiento o a una progresión de la que no conocíamos antes. Entonces, con toda esta información, doctor Cardona, ¿usted en su práctica habitual utiliza o hace estudios de sistema nervioso central como estudio basal en sus pacientes con cáncer de pulmón? ¿O qué nos recomendaría? Sí, lo hago. De forma regular hago valoración con resonancia contrastada, utilizando 1.5 Tesla en todos los pacientes que tienen más que estado 2. Entonces, sí hago de forma regular esta edificación a nivel del sistema nervioso central. Como lo dije en algún momento, en algunos pacientes particulares utilizo pues algo más de tecnología, entonces resonancias 3 Tesla con cortes finos,
con perfusión y espectroscopia, digamos, en quienes ya han recibido tratamiento. Quiero diferenciar si hay o no signos de radionecrosis más tumor o tumor en progresión. Muchas veces las lesiones tratadas y que han recibido los pacientes al mismo tiempo o posteriormente inmunoterapia son difíciles de caracterizar porque hacen necrosis o degeneración quística y una pequeña zona de realce periférica donde claramente tenemos que recurrir a las técnicas avanzadas o, como lo mencioné, incluso a los PETs de nueva generación con o sin fusión con resonancia utilizando FLT o FET o DOPA, que es lo que habitualmente empleamos. Ok. Bueno, acá, lamentablemente acá en Perú no tenemos PET resonancia, no contamos con esa tecnología todavía. ¿Allá lo tienen de manera regular, ¿no? O en algunos puntos? No, para casos excepcionales, y lo que estamos utilizando de forma regular es DOPA o FET. Ok, ok. Entonces, y sus sistemas de salud, sus sistemas, quiero decir, los financiadores, ¿aceptan el uso de estas tecnologías como parte del estadiaje? Me estoy refiriendo a los pacientes que debutan en enfermedad, ¿eh? Al momento de hacer el estadio, un paciente asintomático con cáncer de pulmón, ¿les aceptan este tipo de estudios? En nuestro caso, sí. No, ok, genial. Omar, una consulta respecto de lo que comentaste. El problema de la radionecrosis es un problema que creo al que existe temor cuando se plantea el uso de CBRT. Nosotros, hasta donde yo entiendo, no se usa de manera regular la memantina. ¿Ustedes, como parte del manejo de la radioterapia, usan memantina de manera regular en los pacientes que tratan con SBRT? Bueno, en el hospital, como tú sabes, no está disponible memantina para este tipo de pacientes, ¿no? Y en la práctica privada también acá en Perú se usa muy poco en realidad memantina. Aunque está descrito, está recomendado por las guías el uso de la memantina cuando se hace radioterapia holocranial, pero el uso es poco acá en Perú. Ok, y para a ver, dentro del manejo de las radionecrosis está planteado el uso de bevacizumab, ¿no? Ah, ¿Algún escenario en el que se pueda plantear este tratamiento como una especie de profilaxis para evitar radionecrosis? ¿Sabes algo de esta? Sí, bueno, cuando tenemos lesiones grandes o están muy cercanas a órganos de riesgo, sí utilizamos bevacizumab como prevención primero para el edema y segundo para la posibilidad de hacer radionecrosis, ¿no? Son protocolos que se utilizan durante 3 o hasta 4 meses después de la radiocirugía para disminuir justamente esa tasa de radionecrosis o edema que sucede bastante frecuente después de la radiocirugía. Ok. Doctor Cardona, usted la misma pregunta un poco. Dentro de su práctica habitual, o bueno, lo que usted conoce en su grupo, el uso de la memantina para disminuir los trastornos relacionados a la radioterapia, ¿es habitual allá? ¿Lo usan? ¿No lo usan? La verdad es que cada vez utilizamos menos radioterapia locraneal, ¿no? Ok. Yo diría que en la actualidad, en los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, si tengo un 10, máximo un 20% de exposición a radioterapia locraneal en pacientes y eso politratados de forma regular, pues suele ser mucho, o en particular en pacientes con diseminación leptomeningia, que sigue siendo un problema bastante significativo para nosotros, especialmente en los largos supervivientes. En ese escenario utilizado memantina, nosotros tenemos memantina en el país para diferentes escenarios, pues, entre ellos especialmente para enfermedad cognitiva degenerativa, pero también en este escenario la podemos emplear. Creo que el mayor problema es la tolerancia. La gran mayoría de los pacientes suelen hacer síntomas, especialmente por sensación vertiginosa subjetiva o cambios en la marcha, entonces en marcha pequeños pasos, inestabilidad postural, y no suele ser cómoda en la gran mayoría de los pacientes. Ahora, si me lo preguntan en mi casuística, que no es una casuística muy nutrida en el uso de memantina, eh, realmente es difícil discriminar si la memantina tiene un papel significativo en aquellos pacientes que van a radioterapia craneal con protección de hipocampos. Creo que
es una de las cosas donde no sé qué es lo que está dando realmente mayor valor, la protección de los hipocampos o Ya, claro. específicamente el uso de la memantina o ambas cosas. Para Ok. el bevacizumab sí lo empleamos de forma regular para radionecrosis, no como profilaxis, pero sí como terapéutico, funciona bastante bien, entonces dosis de 10 miligramos por kilogramo cada 15 días o 15 cada 21, o incluso dosis mucho más bajas, hay estudios con 5 y 7, 5 cada 21, que Ujú. muestran eficacia terapéutica utilizando por 4 meses hasta el 65% y suele ser bastante útil en términos generales. Pero como tratamiento, ¿cierto? Como Como tratamiento, sí. No, profilaxis. como profilaxis, no. Ya, ok, sí, porque a mí también me llama la atención, por ahí vi algún caso en el que se usaba como profilaxis y me llamó un poco la atención. A ver, tenemos una pregunta de aquí del público. La doctora Rosana Ruiz dice, gracias por las excelentes ponencias. Ella consulta, ¿qué consideraciones hay que tener para seleccionar a los pacientes con metástasis cerebrales múltiples en quienes podríamos dar tratamiento solo a las lesiones dominantes y después solo la enfermedad oligoresidual en lugar de arterial craneal? Claro, a ver, creo que se refiere la otra a pacientes con múltiples lesiones en las cuales planteamos probablemente terapia sistémica de inicio, pero que requiero dar tratamiento local por sintomatología. Y esto de dar RT o SBRT en pacientes en las de enfermedad residual. Claro, no hay ningún estudio hasta donde yo tengo conocimiento que haya probado que eso es es una alternativa que mejore resultados. Sin embargo, creo que sí existe la racional. ¿Cómo considera esta pregunta, doctor Cardona? Lo que nosotros estamos haciendo en práctica clínica regular es especialmente en pacientes con drivers oncogénicos en los cuales sabemos que hay una alta penetración de los medicamentos del sistema nervioso central en posibilidad de utilizar los medicamentos que tienen mayor eficacia terapéutica en las metástasis cerebrales. Si el paciente realmente no tiene una sintomatología crítica que requiera una terapia con intervención inmediata, pues lo que hacemos es diferir el global de la enfermedad y únicamente tratar la patología oligoresidual. Lo más importante desde mi perspectiva es hacer la resonancia la semana 8 a 12 para poder tomar una decisión sobre qué tratar. Si el paciente tiene síntomas, pues seleccionamos las lesiones que son críticas en áreas elocuentes y dejamos el resto para tratar en un momento diferido, haciendo la resonancia nuevamente hacia la semana 8 a 12. Yo creo que seleccionar bien a los pacientes. Claramente esto no es un escenario en el que se pueda hacer si yo solamente voy a, por decir algo, si tengo alteraciones en ALK o en ROS1 y solamente tengo crizotinib, pues porque no es la mejor opción. Claro, La ok. tasa de penetración del crizotinib, como la vieron, es increíblemente baja y con las bombas de flujo, pues hay una enorme disfuncionalidad. Pero si yo tengo la posibilidad de utilizar alectinib, pues es una opción perfectamente válida. Entonces allí creo que es una alternativa donde sin lugar a dudas podemos explorar el uso diferido de la radioterapia sobre las lesiones oligoresiduales en el sistema nervioso central. Ok. Y una consulta, doc. Usted ha comentado solo en enfermedad con alteración driver. Ahora, dado los resultados a ver, existen estudios previos que mencionaban que el uso, por ejemplo, de platino asociado a pemetrexed en pacientes, solo quimioterapia en pacientes con enfermedad metastásica puede llegar a tasas de respuesta objetiva en el sistema nervioso central de hasta 40% por ahí en algún estudio. De hecho, recuerdo mucho que en el ICO se planteaba esta alternativa aún en los pacientes que no tenían mutaciones driver. Y ahora con el uso de inmunoterapia que parece que añade mejores resultados en los pacientes, especialmente PDL1 mayor a 1%, ¿usted no ampliaría el espectro de esa conducta a los pacientes que no tienen mutaciones driver? Sí, si es un paciente perfectamente asintomático, sin enfermedad crítica en el sistema nervioso central y con lesiones pequeñas que no superan los 2 centímetros, probablemente me inclinaría por empezar primero la terapia y revalorar entre la semana 8 y 12, tratar la enfermedad oligoresidual si tengo algo que realmente valga la pena tratar y continuar con la terapia sistémica. Completamente de Ah, acuerdo. ok, ok. Um, una consulta, Omar, al respecto de la cantidad. Hablaste
Viste varias diapositivas sobre el tema del número de lesiones a tratar con SBRT. Clásicamente nosotros, creo que los oncólogos tenemos la idea de que el límite es 4, con lesiones, o 3 o 4 lesiones con un tamaño menor a 3 centímetros. Sin embargo, existe cada vez más evidencia que parece haber beneficio de hacer SBRT en más de 4 lesiones, de 10 hasta 15 lesiones. Por ahí vi un estudio asiático que estaba intentando explorar prospectivamente hasta 20 lesiones. Entonces y bueno, el doctor Cardona también comentó que en su práctica habitual hasta 10 lesiones son las que puede tratar. Entonces, ¿cómo ves el escenario del manejo de estas lesiones con SBRT, de las lesiones metastásicas, quiero decir, en el contexto del número? ¿Qué otro factor adicional tú podrías considerar cuando decides tratar con SBRT una enfermedad que tiene más de 4 lesiones? ¿O a todas que tengan 10 o 15 lesiones las podemos tratar con SBRT? Bueno, cada vez es menos frecuente el uso de la radioterapia holocranial, ¿no? Como tú dices, siempre se ha acostumbrado, se ha visto de que a mayor número de lesiones los pacientes iban a radioterapia holocranial. Sin embargo, ya desde los estudios de Yamamoto, en los cuales se evaluaban la radiocirugía como terapia ablativa para este tipo de lesiones, se recomienda que este tipo de pacientes se les practique radiocirugía, porque se ha visto que no hay una diferencia significativa en términos de control local con respecto a la radioterapia holocranial, y es más, en términos de toxicidades neurocognitivas hay un claro beneficio con respecto a la radiocirugía. ¿No? Astro este año justo publicó sus guías, en la cual recomiendan que este número de metástasis, que hasta 15, no deban sobrepasar los 15 centímetros cúbicos, ¿no? Porque sabemos y conocemos que a mayor número de metástasis, sobre todo el volumen, las posibilidades de radionecrosis o de alteraciones neurocognitivas también son mayores, ¿no? Sin embargo, esto depende mucho en qué contexto está el paciente. Tú sabes que en los hospitales públicos el acceso a este tipo de tecnologías como la radiocirugía es muy difícil. Y cuando es posible, por trámites administrativos, burocráticos, también demora mucho, ¿no? Ok. Doctor Cardona, entonces con todo lo que estamos comentando ahora, el concepto de enfermedad oligometastásica en el sistema nervioso central, ¿cree que tiene un concepto distinto? Porque, a ver, vamos, si tenemos, por ejemplo, una enfermedad con mutación driver en la cual existen, no sé, 5 lesiones, 6 lesiones que son perfectamente tratables con SBRT, ¿debemos incluir a estos pacientes dentro del manejo de enfermedad oligometastásica también? O sea, ¿hasta qué punto podemos hablar de una oligometástasis en el sistema nervioso central cuando queremos dar tratamiento radical al primario, a la lesión primaria? Y es perfectamente viable. La discusión hoy en día está alrededor de 1 a 3 lesiones y no más o no compromiso en más de 2 órganos claramente afectos por la enfermedad. Entonces, si tengo una sola lesión cerebral frontal que sea perfectamente abordable quirúrgicamente y tengo una enfermedad que en el tórax corresponde con un estado 2B, obviamente siendo la estratificación excluyendo la enfermedad cerebral, pues es una enfermedad oligometastásica y podría ser potencialmente curable. Y con más lesiones, quiero decir, con 5, este escenario, por ejemplo, que No, comentan hasta ustedes, 3. Hasta 3 ahí la definición cambia completamente. Y claro. no pueden ser más de 3 para considerar que sea oligometástasis. Claro. Sí, entiende eso. A lo que voy es que usted comentó, por ejemplo, que en un escenario de un paciente con mutación driver, en el que plantea dar de tratamiento de radioterapia en las lesiones principales, en la lesión más grande, por decir, de SBRT, y luego dar terapia sistémica o concurrentemente dar terapia sistémica y en la lesión residual dar SBRT, yo lo que entiendo es que está intentando tratar de manera radical la enfermedad a nivel del sistema nervioso central. Pero Tal cual. si esto corresponde a un paciente que tiene solamente enfermedad a nivel del sistema nervioso central,
o considera la posibilidad de uso de terapia radical en el primario, cirugía, quimiorradioterapia. Pues yo soy un usuario muy pesado de la SBRT en pacientes con alteraciones oncogénicas, y más de cara a los datos que tenemos hoy en día, derivados de estudios como los de Palma y adicionalmente como los estudios de Gómez y como el SAP-COMET, que pues demostró claramente que hacer radioterapia o radiocirugía corporal promueven muy buena proporción el tiempo de supervivencia libre de progresión en este escenario. Entonces, en pacientes en los cuales tengo enfermedad oligoresidual corporal y en muchas ocasiones también incluyendo el sistema nervioso central, esos pacientes los considero susceptibles de control, sí. Normalmente ese número también se ha ido desplazando. Digamos que lo máximo que considerábamos de forma regular era que no tuviéramos como enfermedad oligoresidual más de 3 a 5 lesiones. Y hoy en Okay. día, pues hay estudios que incluso consideran 10 lesiones. Depende muchísimo y pues la tecnología también ha ido permitiendo que seamos bastante más agresivos. Pero si tengo un par de lesiones cerebrales, el primario y adicionalmente una lesión, más que la cirugía, aunque hay alguna información alrededor de la utilidad de la cirugía en pacientes potencialmente quirúrgicos, yo suelo ser más usuario de la SBRT. ¿En qué paciente consideraría la cirugía? Una sola lesión cerebral, un par de lesiones cerebrales perfectamente abordables y adicionalmente una enfermedad también perfectamente abordable en el tórax. Creo que es una posición, una enfermedad, una sola lesión cerebral, una lesión adrenal, por decir algo, y una enfermedad potencialmente tratable en el tórax. Las adrenales también permiten que hagamos suprarrenalectomías unilaterales por vía laparoscópica y pues también es perfectamente abordable. Entonces creo que esto se ha ido moviendo de forma crítica hacia escenarios donde somos más agresivos intentando magnificar la supervivencia libre de progresión y adicionalmente pues buscando un mayor beneficio global para los pacientes. Okay. Lo decía porque no sé si usted en su experiencia, seguro que sí, ha visto pacientes que tienen lesiones pequeñas a nivel pulmonar, pero que tienen metástasis cerebrales siendo lesiones pequeñas y que a veces son abordables desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Una consulta adicional, doctor Cardona. Usted comentó sobre la racional y le dio varias diapositivas a la racional del uso de radioterapia asociada a inhibidores del checkpoint, ah, por la posibilidad de que la radioterapia pueda liberar antígenos y mejorar las respuestas. De hecho, comentó que la recomendación sería hacer terapia concurrente, de preferencia. Esta misma racional existe para los pacientes que no tienen o que tienen un driver. Quiero decir que, ¿sabe? Lo que intentamos hacer cuando hacemos concurrencia es que haya liberación para que la terapia sistémica funcione mejor. Pero en los pacientes que tienen un driver, ¿es la misma racional o no debo Hay hacer? algunos estudios, son pequeños, hay un par de estudios coreanos que demostraron que los pacientes que reciben radioterapia locraneal o radiocirugía estereotáctica fraccionada en conjunto con los inhibidores de tirosina quinasa, especialmente en el escenario de GFR-ALK, tienen mayor beneficio. Logran de forma usual hasta un 15% más de tasa de respuesta global y adicionalmente ganan un poco más en supervivencia libre de progresión organoespecífica. Creo que eso es viable si las lesiones no son muy voluminosas, si no espero que vaya a haber una cantidad o un cociente de daño muy significativo, tanto para la inmunoterapia como para los inhibidores de tirosina quinasa, pero sí es perfectamente bien. Ok, y otra pregunta en ese respecto. Usted comentó también que la concurrencia, de nuevo, sirve para liberar antígenos. Ahora, la posibilidad de uso de radiación en el tumor primario como beneficio, como con esta misma racional, pero para obtener una mejor respuesta a nivel de las metástasis cerebrales. ¿Cómo lo ven en su experiencia? ¿O metástasis cerebrales o metástasis en otro lado? El efecto abscopal, ¿no? ¿Usted cómo lo ve en su Yo experiencia? ¿Ha visto suelo, casos? como les mencionaba, suelo tener una perspectiva bastante agresiva y en eso creo que hay que tener una comunicación directa, fluida con radioterapia, con los radiooncólogos, especialmente cuando queremos hacer radiocirugía corporal de consolidación. Entonces, en pacientes que tienen menos de 10 lesiones, que tienen lesiones en franca regresión y que la enfermedad medible lo permite, pues creo que vale la pena hacer radiocirugía corporal.
Ahora, si el campo de radioterapia es un campo de radioterapia muy significativo, la enfermedad solamente logró estabilidad, el paciente tiene más de 10 sitios de compromiso tumoral, más de un solo sitio de afectación o máximo 2 sitios de afectación, pues realmente el beneficio de la radioterapia es marginal. Y probablemente lo que me preguntaría es por qué no logró una respuesta parcial o una respuesta completa. Y seguramente lo que encontraríamos es que el paciente tiene conmutaciones, entonces lo más probable es que tenga si es un EGFRP53 o RB1 o TSMP1, cosas como esas que normalmente alteran la posibilidad de un índice de respuesta superior, que es lo que normalmente buscamos hoy en día. Ok, ok. El doctor Bernardo Vizcarra escribió en el chat, el volumen global de las metástasis cerebrales es importante tener presente. La ubicación anatómica de las mismas y la dosis a administrar por lesión en caso de diferentes tamaños. Creo que es más respecto de radioterapia. Omar, no entiendo del todo la pregunta que quiere hacer. ¿Algún Ya. No, comentario sobre? es básicamente un comentario que hace el doctor. Ok. Yo les había puesto una diapositiva en la cual, respecto al tamaño del tumor, había una dosis recomendada para lograr un control de enfermedad, ¿no? Eso está directamente o indirectamente proporcional al tamaño tumoral, es decir, a menor tamaño, mayor dosis, mejor respuesta, ¿no? Ok, ok, ok. Finalmente, y esto quiero la opinión de ambos. Nosotros acá, y conversábamos la vez pasada con algunos colegas, tenemos la idea o existe la idea de que los pacientes que tienen metástasis cerebrales deben ir primero a radioterapia y luego pensar en la terapia sistémica. Yo creo que ese escenario ya ha cambiado tanto en la enfermedad que tiene alteración driver como en la enfermedad que no tiene con el uso de inmunoterapia. Entonces ya para cerrar esta reunión y algún comentario a ese respecto, doctor Cardona, ¿cómo recomendaría el enfoque de las metástasis cerebrales al debut en los pacientes con cáncer de pulmón? Y luego tú, Omar. Mi perspectiva es si tienen la posibilidad de utilizar las intervenciones sistémicas y el paciente está perfectamente asintomático, esperar. Si el paciente tiene alguna metástasis crítica, no solo elocuente y tiene sintomatología neurológica de base, intentar en primera instancia hacer radiocirugía sobre las lesiones, excepto que sean lesiones muy voluminosas y que no sean potencialmente quirúrgicas, esperando que haya un efecto terapéutico del tratamiento sistémico y revalorar posteriormente de forma temprana con imágenes. Y pues tener en cuenta que hoy en día tenemos medicamentos con opciones, como opciones terapéuticas con tasas de respuesta muy elevadas, organoespecíficas en el sistema nervioso central, que incluso exceden el 80-90% en algunos de los escenarios y que permiten un control óptimo de la enfermedad sin lugar a dudas. Ok. Omar. Bueno, con respecto a eso, se tiene que hacer un correcto estadiaje del paciente, se tiene que ver adecuadamente qué estado funcional tiene el paciente en base a los grupos pronósticos y en base a eso optar por uno u otro tratamiento, ¿no? Recalcar nuevamente que el uso de la radioterapia holocranial debe ser cada vez menos usada y la radiocirugía con todos los beneficios y adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día se le debe ofrecer a la mayoría de los pacientes, porque en términos de control local es excelente. Ok, genial. Una última pregunta que acaba de poner la doctora Katia Mercedes Roque Pérez. Ella dice, buenas noches, gracias por la exposición. ¿Qué ventajas tendría dar radioterapia y pre versus postoperatoria? Entiendo operatoria a la cirugía de las lesiones cerebrales, entiendo. ¿Cuál sería tu opinión, Sí, Omar? como ahí había puesto en una diapositiva, cada vez hay más estudios que están proponiendo el uso de la radiocirugía preoperatoria, sobre todo para lesiones grandes o lesiones que están localizadas en su fosa posterior, ¿no? Porque como conocemos, las lesiones en fosa posterior tienen una alta tendencia a hacer compromiso leptomeningio en la cavidad y después de la cirugía. Bueno, básicamente ese sería el beneficio para hacer una resección completa de la lesión post radiocirugía. Ok.
Bueno, quiero agradecerles, doctor Cardona, muchísimas gracias por su tiempo, por su presentación excelente, por sus comentarios excelentes como siempre. Agradecerte a ti también, Omar, por tu presentación, por tu tiempo. Yo creo que es un tema bastante interesante, un tema bastante que vemos muy frecuentemente en la práctica habitual, así que es un tema relevante. Con esto quiero dar por terminada la reunión. Doctor Cardona, espero que no sea la última vez esta, seguro que lo vamos a seguir teniendo, igual a ti, Omar. Muchísimas gracias por su participación, a todos los asistentes muchas gracias y nuevamente gracias a AstraZeneca por su ayuda. Muchas Buenas gracias a noches ustedes por a la todos. invitación. Un gusto acompañarles. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, mucho Un gusto, abrazo muy doctor. grande. Que Listo, estén Un muy bien. abrazo. Cuídense, Cuídense mucho, cuídense por muy bien. favor. Hasta luego. hasta Gracias. luego.